Vamos por favor al libro de Santiago, al libro de Santiago. Y es algo que los hijos de Dios tenemos que trabajar muchísimo. Yo estoy en ello para mejorar, porque todavía nosotros no hemos entendido estas verdades y nos cuesta, porque nosotros seguimos como hijos de Dios ejerciendo nosotros dominio sobre nuestras vidas. Aunque asistimos a una congregación, leemos la palabra, pero a veces como que le ponemos un límite a Dios y le decimos, tú llegas hasta aquí porque aquí mando yo. Nosotros con nuestra, y ya no se habla del miembro físico, sino de cómo hablamos, cómo nos expresamos. Nosotros somos hijos de Dios, pero a veces usamos un vocabulario incorrecto, inapropiado, y nos olvidamos que las palabras tienen poder. Entonces somos tan especiales, por así decirlo, y no usar otra expresión, que somos capaces de estar en la reunión, alabar al Señor, pero luego salimos de allí cuando alguien nos dice algo que no nos gusta o nos ofende, somos capaces de insultar, utilizar un vocabulario denigrante, dañino. Y aquí el Santiago dice, esto no debería ser así. No debería ser que de una fuente nosotros digamos el Señor es bueno, alabemos, exaltemos, pero luego con esa misma boca hablemos mal y hagamos daño a otras personas. Y este no es el mensaje en cuanto a exhortación, pero sí es animarnos a que meditemos sobre ello. ¿Cómo estamos usando nuestras palabras? En verdad tenemos dominio propio para cuando estamos enfadados, porque normalmente nadie habla mal cuando está feliz, seamos honestos. Nadie habla mal cuando está feliz. Cuando uno está feliz, pues van a salir cosas buenas. Pero cuando estamos enfadados, ¿qué vocabulario? Cuando tenemos que corregir algo malo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué palabras usamos? Usamos palabras donde insultamos, donde denigramos, donde menoscabamos dice a personas que han sido creadas por Dios, a veces a nuestra propia familia. Usamos palabras dañinas y Santiago nos dice, eso no debería ser así. Deberíamos nosotros tener un lenguaje y un vocabulario constructor, que cuando tengamos que exhortar, sí exhortar, pero usando un lenguaje no dañino. Pero a veces somos hijos de Dios y seguimos hablando igual que los que no conocen a Dios. Y usamos nuestra boca para maldecir, para dañar, cuando algo que es una realidad y la palabra de Dios así nos lo enseña, es que las palabras tienen poder. Dios ha puesto un poder en nuestras palabras que nosotros podemos construir o derribar. O sea, nosotros podemos decir las mismas cosas, pero de mejor manera y a veces no la hacemos. Y por eso nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a que nuestras palabras así y que nuestra boca así como la usamos para alabar a Dios, la usemos con los seres humanos para hacer de bendición. Y que Dios nos perdone a todos porque a veces hemos usado palabras tan despectivas y tan descalificativas hacia otras personas que si las dijeran y si nos las dijeran a nosotros seguramente nos ofendería mucho. Por eso yo decía que es una materia que yo creo que todos tenemos pendiente de mejorar en el Señor. Nosotros necesitamos entender que las palabras tienen poder. Por ahí hay un proverbio chino, creo que dice que cuando una palabra, que las palabras son como una flecha, que una vez que son lanzadas no tienen retorno. Y hoy de verdad, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude de hoy en adelante a que usemos nuestras palabras para ser edificadores, no dañinos. Hay personas que están habituadas en su estilo de vida a usar un lenguaje siempre denigrante hacia los demás. Es que tú no sabes, es que a veces los padres, una hermana me decía, en mi casa, yo he reconocido y me he dado cuenta que la que más bullying hace en mi casa a mis propios hijos soy yo. Me contó una hermana un día. Los padres a veces lo dañan a uno. Los padres a veces dañamos a los hijos usando un lenguaje inapropiado. Le dañamos, como yo siempre lo digo, yo el tema de los niños es que yo soy muy sensible a ese tema. Y la verdad es que hay formas de decir las cosas mejores. Nosotros, aunque seamos adultos, siempre estamos esperando una palabra de afirmación de las personas, aún de los padres. Y no quiere decir que nos tienen que aplaudir todo, pero cuando hacemos algo mal,
tanto usted como yo esperamos que utilicen un lenguaje adecuado para corregirnos. Pero nosotros queremos que utilicen un lenguaje adecuado con nosotros y nos indignamos. Pero la pregunta es si nosotros usamos un lenguaje adecuado con los demás. Si yo pienso, uy, no le voy a decir esto porque igual le hago daño. Y los padres a veces descalifican a los, es que no sirve para nada, es que usted es un tonto, es que usted es un bruto, a ver, mueva para, o sea, ¿por qué puede decirle lo mismo, pero no usar ese lenguaje? Aún el tono de voz daña. Ayer hablaba con mi madre y contándome ella historias pues de cómo los disciplinaban a ellas. Y yo le decía, madre, es que yo sinceramente no entiendo las personas de antes cómo sobrevivieron. O sea, algunos padres por su ignorancia, déjame, es claro decirlo, no estamos condenando ni acusando a nadie, pero por su ignorancia los hijos los trataban casi como animales. Los descalificaban. O sea, casi era un maltrato constante. Yo decía, yo no sé cómo se crió esa generación. Ahora pues se ha ido los padres al extremo, no, al niño no hay que decirle nada, al niño, no, no es ese extremo. Los seres humanos necesitamos corrección, es así, la palabra de Dios lo enseña y es verdad. Pero ¿cuánto daño hacemos a nuestros hijos, nosotros como padres, con el lenguaje que usamos para irnos a ellos? Y yo no sé antes cómo la gente en verdad se criaba todo el tiempo machacándole, diciendo usted no sirve para nada, quite aquí, a ver, es que es un tonto, es que todo se le olvida, es que si ves una debilidad en tu hijo, ayúdale, pero no le chafes. O sea, no termines de dañarle porque ya el pobre está sufriendo. Y hay hijos que hasta le tienen miedo al papá o a la mamá y temblando, nervioso. ¿Por qué? Eso era antes, que los papás eran felices, que hablé yo y que todo el mundo tiemble. No, eso se ha pasado de moda, eso está mandado a recoger, porque Dios no es así con nosotros. Dios no espera que cuando Él hable nosotros temblemos y habló el Señor y no, habló mi Padre y voy a obedecer con amor. Hermanos, hay muchas cosas que todavía necesitamos cambiar y despojarnos para no estar dañando a otros. Y qué bueno que a partir de hoy nos comprometamos con el Señor a decirle, Señor, quiero esforzarme, ejercer el dominio propio para usar mi lengua para hablar lo bueno, para tratar de edificar. Qué bueno que los padres puedan pedirle perdón a sus hijos cuando han usado su lengua para hacer lo malo. ¿Sabe por qué? Porque así nosotros le vamos dando ejemplo a los hijos de cómo ellos deben comportarse para nosotros. Por eso los hijos que hablábamos en el discipulado el viernes, los hijos cuando crecen, algunos salen corriendo de la casa y dicen, yo no quiero saber en la vida ni este señor ni esta señora. Y cuando son adultos, el papá les va a decir algo y dice, no, ahí es que llegan a vengarse de todo lo que le ultrajaron de pequeño. Y no debería ser así. Debería ser de esos hijos que dicen, es que ni me quiero ir de mi casa porque estoy tan bien. Porque mi papá me trata tan bien, mi mamá me han enseñado qué es el amor, qué es el perdón, qué es la gracia. Hermanos, nosotros necesitamos en verdad vivir el Evangelio, porque la religiosidad nos lleva a tener una doble vida. Somos uno en la iglesia y otros en la casa. En la iglesia sí, hermanito, Dios le bendiga y sonreímos. Y apenas se le echa y empieza a gritar como loco, como loca. A ver, es una transformación, doble personalidad, no sé, una cosa rara, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que esforzarnos en que nuestra boca sea utilizada para hablar lo bueno y para hacer el bien. Aún cuando tengamos que corregir, que Dios nos ayude a hacerlo de la manera correcta, porque corregir hay que hacerlo, pero no a la manera de nosotros, a la manera de Dios.